llega de mano de Manuel Cristóbal, el productor, que me manda el cómic de Paco, ya con la propuesta de dirigir la adaptación al cine. Y entonces, bueno, leí la historia inmediatamente, me pareció que era una muy buena historia para empezar, y también una historia que se prestaba muy bien a hacer una película. Buen día, señora Rosario. Buenos días. ¿Ustedes también van a Estambul? No, señora Rosario, nosotros somos los revisores. Ah, sí, claro. Pasen, por favor. Me dirijo a Estambul, donde me espera mi marido. Ah, usted tiene suerte. Estambul es una ciudad preciosa. Si me permite su billete... Sí, cómo no. Un momento, creo que lo tengo por aquí. Aquí está. Estupendo. Se lo devolvemos cuando hayamos cruzado la frontera. Ay, pues claro. Muy bien, muy bien. Yo venía, por un lado había dirigido cortometrajes, sí, pero por otro lado también he trabajado en largometrajes como animador, como haciendo storyboards y otras cosas. Y bueno, esta experiencia de trabajar en largometrajes ya creo que prepara un poco para lo que luego es dirigir un largometraje. Ya sabes un poco a lo que te vas a enfrentar, sabes un poco todo lo mucho que vas a sufrir, el estrés. Pero sí, creo que sin esa experiencia hubiese sido muy difícil. Es curioso que de este corto que hice hace unos años, que se dio a conocer bastante, y ahora Arrugas, que digamos tiene una conexión temática. Pero yo creo que es más una casualidad. No es algo que yo haya buscado conscientemente, sino que en cierto modo me han venido así las cosas. Es lo que tiene el cine. El cine, bueno, porque requiere que trabaje mucha gente y eso obviamente supone mucha cantidad de dinero, pues siempre estás un poco ahí luchando entre la libertad creativa por un lado, que en este caso tuvimos mucha, y creo que es lo que quizá, bueno, yo creo que es lo que hace que la película haya despertado interés, que a la gente le gusta, que realmente pudimos contarla como queríamos. Respetar el cómic, mantener los elementos importantes y no sentir un poco una presión comercial de tener que adaptarnos a ciertas cosas. Pero aún así, con libertad creativa no tienes tanta, digamos, libertad económica, siempre estás luchando un poco por cómo llevar las cosas a término, cómo sacar la cosa adelante. Es una de las grandes cosas del cine, yo creo. La música, uno de los elementos más importantes que te da el cine. Entonces, para mí era muy importante encontrar la banda sonora que iba a funcionar bien. Entonces trabajé mucho con Dani García, el compositor, hablando mucho del tipo de música que queríamos y buscando la música. Entonces yo había ido elaborando el storyboard, la animática, que es el storyboard filmado, y sobre esto Nani pues iba trabajando la música para poder ir desarrollándola a medida que hacíamos la película y probando
distintas cosas hasta encontrar esta música que funcionase bien con cada secuencia en particular y un tono general de la película. Hay que levantar la rodilla y tocarla con la mano opuesta, ¿entendido? Mirad para aquí, como hago yo. De esta forma, ¿veis? Así. Muy bien, como yo estoy ¿Qué dice? Así. ¿Qué hay que hacer? ¡Hable más alto! A ¿Qué ver, dice? ¿Qué hay que hacer? Hay que tocar la rodilla con la mano ¡Ay, del qué otro. batida estás, hermosa mía! Agustín ha perdido el oído, pero no ha perdido el tacto. Y ese momento de ver cómo la gente la recibe y luego ver que la gente la va recibiendo bien, que realmente gusta, pues no sé, está muy bien. El teléfono. Tengo que llamar a mis hijos. ¿Cómo se le ha ocurrido a esa pobre mujer salir a buscar un teléfono ahí fuera con este día? Acá, Rockefeller, cuando no sucede nada interesante hay que provocarlo. Si no mantenés la cabeza ocupada con algo, la perdés enseguida. A veces he llegado a formar una fila de 5 personas. Yo ahora ya soy bastante feliz. Digamos, para mí quizá ya lo más importante ha sido ver un poco las reacciones de la gente que he podido ir recogiendo, gente que ha visto la película, gente, por ejemplo, que tiene familiares con Alzheimer, o este tipo de situaciones que te vienen y dicen, pues me ha gustado mucho, me ha servido de algo. Este tipo de cosas a mí quizá me interesa más o me llena más que bueno, todo esto otro que también está muy bien, de premios o nominaciones, pero quizá me interesa más casi la reacción de la gente que pueda tener a la película, sí. Aunque por supuesto no me disgustan estas otras cosas. Si hay algo que no me gusta ahora de cómo se viven las personas mayores, nos corresponde ahora cambiar esto. Si queremos que cuando lleguemos allí nuestra vida sea distinta, no es solo cuestión de decir bueno, tenemos que hacerlo por las personas mayores de hoy, que obviamente, sino también somos nosotros, y creo que es importante darse cuenta que bueno, nosotros también somos persona mayor. Un saludo a todos los amigos de la Finestra Digital y espero que os guste la película. Molt bé, genial!